siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Tendencias Organizacionales. Este es un programa dirigido a empresarios y dueños de negocios para que conozcan cómo se manejan los diferentes procesos organizacionales en la actualidad. Precisamente hoy abordaremos el proceso de la inducción. Ajá, así es, Carolina. Entonces hoy vamos a contarles qué es un proceso de inducción. El proceso de inducción es el programa por el cual la empresa le muestra al nuevo colaborador cuál es su historia, cuánto tiempo lleva en el mundo laboral, ¿cierto? Cuál es su trayectoria, a qué se dedica, para qué lo hace y a quién va dirigido su producto finalmente. Entonces es eso, es un espacio para que el colaborador nuevo conozca qué hace la empresa a la cual va a llegar. Así es, porque cómo llega una persona, un nuevo empleado, un nuevo colaborador a una empresa que no conoce, llega totalmente desorientado. Entonces, si no se cuenta con el proceso de inducción, la persona no sabe cuál es la ruta de la empresa, no sabe cuál es como el proyecto de vida de la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su norte, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa persona va a llegar desubicada y puede que no encaje en la empresa porque simplemente no la conoce. Hay un dicho que dice que uno elige las empresas para las cuales trabaja, pero la empresa también lo elige a uno. Entonces es muy importante conocer para la empresa para la cual estamos trabajando, pero la empresa se tiene que organizar teniendo pues como claro como todos los manuales para darle a conocer al nuevo empleador de qué se trata la empresa como tal. Sí, este proceso se estructura bajo un manual, ¿cierto? Las empresas elaboran entonces un manual de inducción que lleva como un orden y lleva estructurado qué se debe hacer. Es un paso a paso del día o de los días que se van a dedicar para el proceso de inducción. Entonces, ¿qué se hace? Se definen cuáles son las áreas que van a participar en este proceso, cuáles son los líderes que van a participar, ¿cierto? Todos los líderes socializan su proceso, presentan su equipo de trabajo, todas las áreas entonces finalmente se involucran en el proceso y estructuran un paso a paso de las temáticas que se van a abordar este día. Claro que sí, ahora vamos a ver entonces el videoclip para que contextualicemos mejor qué es el proceso de inducción.
created using Powtoon. Existen diferentes materiales de apoyo que pueden entrar, valga la redundancia, a apoyar el proceso de inducción, como son los videos de la empresa contando la historia, la misión, como pueden ser también presentaciones en PowerPoint. Existen diferentes herramientas. Ajá. Las organizaciones también se diseñan estrategias entonces para que sus colaboradores siempre lo tengan presente. Algunas veces cuelgan como unos cuadros, ¿cierto? O en algunas carteleras esta información básica para que el colaborador siempre recuerde cuál es la misión, valores y la visión de la organización. Así es, existen entonces dos tipos de inducción, por decirlo de alguna manera, que es la inducción general y la inducción específica. Vamos a empezar a hablar entonces de la inducción general, que es donde podemos encontrar la historia de la empresa, quién fundó la empresa, por quiénes fue creada, cómo empezó como toda la consolidación de la empresa y cómo se ve actualmente la organización. Cuál es su misión, o sea, su razón de ser, cuál es su visión, qué es, hacia dónde va dirigida, cuáles son sus principios y cuáles son sus valores. Digamos que las empresas tienen como una forma de ser o una personalidad ya estructurada, por decirlo de alguna manera, entonces es importante que las personas que entran a trabajar a una empresa determinada conozcan estas bases generales y sólidas acerca de la organización para que sepan de qué se trata esta empresa. Y la específica... Carolina, antes de pasar a hablar sobre la inducción específica, le quiero contar algo, ¿cierto?, a todos nuestros televidentes. También se conoce en la inducción general la competencia, cuáles son los clientes potenciales de la organización, los clientes que tenemos en este momento, ¿cierto? Cuál es el mercado laboral en el que nos desenvolvemos. En general es mostrarle como el mundo global de la organización. Ahora sí, entonces la inducción específica es la inducción al cargo, es decir, al puesto de trabajo. Nos cuentan entonces cuáles son nuestras funciones, responsabilidades, cuáles son nuestros compañeros inmediatos con los cuales nos tenemos que relacionar para desempeñar estas funciones, cuál es nuestro jefe inmediato, nuestro jefe de área, cuáles son entonces los indicadores o los logros que debemos alcanzar nosotros y todo el conjunto, ¿cierto? Todas las personas del área en general nos muestran cuál es nuestra razón de ser en el puesto de trabajo y cuáles son las tareas que vamos a desempeñar. Claro, y después de que una persona haya recibido la inducción general y la inducción específica, se va a sentir mucho más tranquila para desempeñar su labor, porque si tiene una inquietud o ya sabe cuál es su proceso, sabe a quién dirigirse, a quién preguntar, va a saber quién es su jefe inmediato, conoce el norte de la empresa, el norte de la organización, entonces va a entrar a ser parte de ese equipo de trabajo y a jugar pues como un papel importante o un rol importante dentro de esa organización. Claro que sí, Carolina, además de que la persona está un poco más ubicada y tiene lo que usted dice, como una ruta para saber a dónde consulta alguna temática. Es muy triste cuando un colaborador llega a una organización y va a llamar a un área o compañero y no tiene ningún material que lo pueda soportar o orientar, ¿cierto? Entonces hace falta que construyamos como ciertas herramientas y que se den a conocer en estos procesos de inducción para que el colaborador conozca su norte y conozca como cuáles son las rutas que debe elegir en determinados casos o procesos. Y después de que se realiza el proceso de inducción, sigue el proceso de evaluación o la evaluación como tal del proceso de inducción, donde se entra a determinar si la persona sí recibió adecuadamente el proceso de inducción y le quedó claro en qué consiste la empresa, en qué consiste este proceso, o si por el contrario existen acciones de mejora y hay que profundizar en otros temas. Sí, muy importante entonces que las empresas o los locales comerciales siempre evalúen si el proceso sirvió, si no sirvió, si fue suficiente, si de pronto se requiere entonces que se retome y se aclaren nuevas cosas. También es muy importante que anualmente o cada 2 años se haga como otro entrenamiento, ¿cierto? Como otro ajuste y un seguimiento al proceso. ¿Por qué? Porque la organización va creciendo, van cambiando, ingresa personal nuevo y se puede perder lo que decíamos ahora, ese paso a paso de los procesos. Entonces es muy importante que todas las organizaciones cada cierto tiempo elaboren estos procesos nuevamente para socializar o para que los colaboradores se contextualicen con los nuevos cambios de la organización.
Claro que sí, porque cada 4, cada 5 años las empresas cambian su visión, no tanto su misión, su razón de ser, no tanto, o pueden modificarla en algunas cosas, sino su visión, porque hoy tienen un proyecto de vida, por decirlo de alguna manera, y en 4 años ya lograron ese proyecto de vida y quieren apostarle a algo más grande. Entonces es importante, digamos, entrenar cada año o cada cierto tiempo a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, para que todos vamos en marcha hacia el mismo proyecto o hacia el mismo norte. Entonces, este es pues como tal el proceso de inducción, para que le quede muy claro a todos nuestros empresarios o dueños de negocios acerca de para que conozcan entonces de qué se trata, porque es muy rico cuando llega un colaborador y sabe a qué empresa llega y sabe a quién preguntarle o sabe cómo desempeñar como tal su cargo. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana. Espérenos en el próximo programa.